Vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial es exacta si proviene del diferencial total de una función de dos variables. Debemos tener formato de diferenciales. M de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y igual a 0. Si del lado izquierdo es el diferencial total de una función f de dos variables, nuestra ecuación es exacta. Para poder saber cuándo es exacta una ecuación diferencial, vamos a trabajar con m y con n. La m se deriva respecto a y la n con respecto a x y deben salir iguales. Entonces, nuestra ecuación diferencial es exacta. Debemos, para el método de solución, primero comprobar que es exacta. Y si lo es, tener una función f con dos variables, de manera que la parcial de f respecto a x sea m y la parcial de f respecto a y sea n, por definición de diferencial total. Si integramos con respecto a x, vamos a usar la m, porque se puede iniciar con cualquiera de las dos. En caso de integrar a m, sería respecto a x. Y entonces la f que vamos a obtener tiene varios términos, incluyendo una c de y, una constante que depende de la segunda variable que es y. Luego derivamos esta expresión obtenida con respecto a y vamos a usar la segunda condición. Esa parcial de f respecto a y debe ser n. Y con eso vamos a tener una expresión para c' de y. Así que ahora integramos con respecto a y para tener la c de y completar nuestra función. Finalmente solo escribimos la f de xy igual a c y tenemos la solución general en forma implícita. Por ejemplo, tenemos x cúbica más y cúbica junto a dx, esa es nuestra m, y 3x por y al cuadrado junto a diferencial de y, esta es n. La m se deriva respecto a y, 3y cuadrada, y la n se deriva con respecto a x, y también queda 3y cuadrada, es exacta. Entonces existe una f de dos variables que cumple con estas dos condiciones, por definición de diferencial total. La parcial de f respecto a x es m y la parcial de f respecto a y es n. Iniciamos con esta. La parcial de f respecto a x en este caso es x cúbica más y cúbica. Integramos parcialmente con respecto a x. La f queda x cuarta sobre 4 más y cúbica por x más una c de y, puesto que se trata de una integración parcial con una función que tiene dos variables, x y la y. Ahora tomamos esta función y la derivamos respecto a y. Nos va a quedar 3xy cuadrada más c' de y. Y dice la condición 2, esto debe ser igual a n. En este caso, a 3xy cuadrada. Entonces, al comparar, la c' de y tendría que ser 0. Eso quiere decir que la c de y nos daría una constante, c1. Y entonces la solución es x cuarta sobre 4 más x por y cúbica igual a c. Solución general en forma implícita. Esta otra ecuación no está acomodada. Tienen que estar las dos funciones del mismo lado de la igualdad. Cambiamos estos dos términos, por eso es menos 1 más logaritmo de x. Y tenemos correctamente, con los signos que corresponde, a n. Y la m tiene tres términos, 1 logaritmo de x y y sobre x. Derivamos a la m con respecto a y. Entonces este es el único término que tiene a y, queda 1 sobre x. La n es con respecto a x, queda 1 sobre x.
sí es exacta. Ponemos la f de dos variables y las dos condiciones. La parcial de f respecto a x debe ser m, en este caso 1 logaritmo de x y y sobre x. Integramos parcialmente respecto a x y nos queda x logaritmo de x menos x, usando el por partes, más y logaritmo de x más una c de y. Hasta se puede simplificar y quitar la x y la menos x. Tomamos esta función ya simplificada y derivamos respecto a y. Nos va a quedar logaritmo de x más c' de y. Esta es la que tiene que coincidir con n, esta parcial. Es decir, con menos 1 más logaritmo de x, que eso es n aquí. Comparamos y c' de y pues tiene que ser menos 1. Por lo tanto, la c de y la obtenemos al integrar menos 1 con respecto a y. Y nos queda menos y más c1. Escribimos la solución como x logaritmo de x más y logaritmo de x menos y igual a c. Solución general en forma implícita. Mi ecuación está acomodada con formato de diferenciales. M está junto a diferencial de x, es seno de y menos y seno de x. N junto a diferencial de y, coseno de x más x por coseno de y menos y. Derivamos a m con respecto a y y nos va a quedar coseno de y menos seno de x. A la n la derivamos pero respecto a x y quedaría menos seno de x más coseno de y. Y son iguales, por lo tanto es exacta. Existe una función f de dos variables, x, y, de manera que la parcial de f respecto a x es m y la parcial de f respecto a y es n, por definición de diferencial total. Vamos a empezar ahora con la segunda condición. La parcial de f respecto a y debería ser coseno de x más x por coseno de y menos y, que es la n. Integramos ahora parcialmente con respecto a y, cada término. Vamos a tener y por coseno de x más x por seno de y menos y cuadrada sobre 2 y una c que ahora depende de x, porque mi función tiene dos variables. Entonces, ahora esta función que acabo de obtener se deriva respecto a x. Nos va a quedar menos y seno de x más seno de y más c' de x. Y dice la condición 1 que esto debe ser igual a m, es decir, al seno de y menos y seno de x. Entonces, c' de x sería 0. Y la c de x, al integrar la función 0, sería una constante 1. Así que ponemos y por coseno de x más x seno de y menos y cuadrada sobre 2 igual a c. Y tenemos una solución general en forma implícita. Nuestra ecuación tiene 3y cuadrada menos t cuadrada entre y a la quinta por la derivada de y respecto a t, más t sobre 2y a la cuarta igual a 0. Y y evaluada en 1 es igual a 1. Primero ponemos formato de diferenciales multiplicando toda la ecuación por diferencial de t. Y nos queda que m sería 3y cuadrada menos t cuadrada sobre y a la quinta. Está junto a diferencial de y. Y n sería t sobre 2y a la cuarta, que está junto a diferencial de t. Por lo tanto, la m se debe derivar con respecto a t, porque está junto a diferencial de y. Y sería menos 2t sobre y a la quinta. La n, que está junto al diferencial de t, se deriva con respecto a y. Me queda de nuevo menos 2t sobre y a la quinta. ¿Son iguales? Sí, es exacta. Ahora mi función depende de las variables y y t. Y la parcial de f respecto a y es m, porque m es la que está junto a diferencial de y.
Y la parcial de f respecto a t tendría que ser n, porque n está junto al diferencial de t. Esto es por definición de diferencial total. Tomo la primera condición y la parcial de f respecto a y, en este caso sería 3y cuadrada menos t cuadrada sobre y a la quinta. Integro parcialmente respecto a y. Estamos separando el denominador y simplificando el primer término. Al integrar sería menos 3 sobre 2y cuadrada más t cuadrada sobre 4y cuarta más una c, pero que ahora depende de t, la otra variable de nuestra función. Esta función que acabamos de obtener se tiene que derivar con respecto a t. Y nos va a quedar t sobre 2y a la cuarta más c' de t. Comparamos, pero ahora con n, que es t sobre 2y cuarta. Entonces la c' de t debe ser 0. Por lo tanto, la c de t solo es una constante, C1. Solución general de la ecuación. Aquí está la f, menos 3 sobre 2y al cuadrado más t cuadrada sobre 4y cuarta igual a c. Pero tenemos condición inicial, t vale 1 y y también vale 1. Sustituimos las dos variables que valen 1, hacemos operaciones y la c es menos 5 cuartos. Por lo tanto, menos 3 sobre 2y al cuadrado más t cuadrada sobre 4y cuarta igual a menos 5 cuartos sería nuestra solución particular en forma implícita. Tenemos esta otra ecuación. 1 sobre 1 más y cuadrada más coseno de x menos 2xy por la derivada de y respecto a x. Igual a y que multiplica a y más seno de x. Tiene condición inicial. Y evaluada en 0 es 1. Acomodamos primero la ecuación cambiando estos dos términos y multiplicando por diferencial de x. Y entonces la m tiene estos dos términos y son negativos, menos y cuadrada y menos y seno de x. Y la n tiene tres términos. Está junto a diferencial de y. Entonces, si derivo a m, tiene que ser con respecto a y no olvidar el signo que está afuera. Queda menos 2y y menos seno de x. La n se deriva con respecto a x y va a quedar menos seno de x y menos 2y. Estoy derivando con respecto a x. Quedaron iguales, es exacta. Entonces pongo mi función de dos variables x, y con las dos condiciones. La parcial de f respecto a x es m y la de f respecto a y es n. Empiezo con la de f respecto a x, que tendría que ser menos y cuadrada menos y seno de x. La integro parcialmente con respecto a x. Menos xy cuadrada más y por el coseno de x más una constante que depende de y, porque hay que considerar que tiene dos variables. Esta función que acabo de encontrar la derivo con respecto a y me queda menos 2xy más coseno de x más c' de y. La comparo con n, dice la segunda condición. Al comparar, observamos que c' de y debe ser 1 entre 1 más y al cuadrado. Entonces, la c de y, al integrar 1 entre 1 más y al cuadrado respecto a y, sería la tangente inversa de y más una constante. Escribimos la solución general, menos xy cuadrada más y coseno de x más tangente inversa de y igual a c. Condición inicial, x vale 0, y vale 1. Sustituimos los valores y sacamos a c. 1 más pi cuartos. Por lo tanto, la solución es menos xy cuadrada más y coseno de x más la tangente inversa de y igual a 1 más pi cuartos. Solución particular en forma implícita. Así resolvemos una ecuación diferencial exacta.